para mí es un lujo hoy, lo tenemos aquí a Javier Milei, y para mí es un lujo poder presentarlo. La verdad, Javier, antes que nada te agradezco muchísimo que estés aquí en plena campaña electoral. Yo sé que el esfuerzo de las campañas electorales es extraordinario, y lo que más me interesa de presentarlo a Javier, que no necesita presentación, todos lo conocen, pero sí me gusta mostrar un poco lo que tal vez no se ve tanto en la calle y demás, que es su lado académico. Y por eso quería leer esto, que es la contratapa del libro, de uno de los libros. Tiene más de 10 libros llevamos. 17, cada vez que lo presento tiene más libros, 17 libros. Y así que este quedó un poco viejo, pero digo lo siguiente. Es licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano, realizó un posgrado en Teoría Económica en Estudio de Desarrollo Económico y Social y un posgrado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido economista jefe de Máxima, FJP, coordinador del estudio de Broda, asesor del gobierno argentino en el CIADI. Actualmente se desempeña como economista jefe de la Fundación Acordar. Bueno, ahora esto fue ¿seguís estando ahí o no? Ya no estamos, no, por eso. Es miembro del P20, miembro del Grupo Política Económica en el ICC Internacional, asesor del G20 en el diseño de políticas económicas y miembro del World Economic Forum. Es especialista en temas de crecimiento con y sin dinero. Ha sido profesor de microeconomía, macroeconomía, teoría monetaria, teoría financiera, crecimiento económico y economía matemática, tanto en universidades en Argentina como en el exterior. Es autor de más de 50 artículos académicos, cerca de un centenar de artículos periodísticos, ahora o más, bastante más. Vamos por 500. Sí. Está un poco bien, vamos por... Sí, cerca de 500 artículos. Bueno, y entre ellos, bueno, tiene varios libros que no los voy a mencionar ahora, pero son 17, imagínense que no lo logramos. Javier... Y esa lista es vieja. Y esta lista es vieja. Tenés una 9 ahí. Bueno, muchísimas gracias. Te dejo la palabra. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todos los que están participando de esta reunión. Gracias, Agustín, por invitarme. Es un placer verte, Manuel. Y yo tengo un muy buen recuerdo de cuando vine la primera vez acá, que fue cuando lo conocí a José Luis Cordeiro. Y quedé muy impresionado porque él arrancaba su presentación con un video y el remate era de una entrevista que le hacían a él y decían: nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Así que eso, digamos, en una parte de lo que tiene que ver con mi actividad académica, empecé a desarrollar el concepto de singularidad en la economía. Pero bueno, nada, eso no me voy a poner ahora a discutir la topología del equilibrio general y en términos dinámicos. Pero básicamente yo lo que voy a hacer hoy es, les voy a contar cómo la veo y por qué creo que tenemos esperanzas de un futuro mejor. Si uno mira la evolución de Argentina en los últimos 120 años, es una decadencia escandalosa. Argentina entró al siglo XX siendo el país con el PBI per cápita más alto del mundo. O sea, Argentina era potencia mundial y disputaba palmo a palmo ese lugar estelar en el mundo junto a Estados Unidos. Ahora, durante el siglo XX algo pasó, porque mientras que nuestro PBI per cápita pasó a crecer a un ritmo del 1%, en el caso de Australia lo hizo al 2%. Y si uno toma base 100 al inicio del siglo XX, al tipo de cambio oficial perdimos 75% de ingreso. Y por otra parte, lo otro que también uno mira es que si lo hace al tipo de cambio paralelo, prácticamente perdimos el 90% del ingreso. Si la Argentina se fue empobreciendo de manera fenomenal. En los últimos 120 años, o sea, tuvimos 17 crisis, de las, digamos, o sea, de las que son más fuertes, o sea, podríamos medir más crisis en la metodología de Cerro y Meloni.
pero esas crisis siempre tienen el eje central, salvo dos, en el déficit fiscal. Y por otra parte, nosotros desde el año 50, que dicho sea de paso es el nivel de productividad que tenemos hoy, a partir del año 50, la mitad del tiempo vivimos en recesión. Entonces, acá hay algo que anda mal. Yo esa hipótesis la estrené en el debate y lo llamé el modelo de la casta. Es decir, ¿por qué nosotros nos hundimos? Y básicamente, y ahí yo marqué la diferencia y dije, miren, cualquiera de los otros tres candidatos, de una u otra manera, a diferentes velocidades, pero adhieren al mismo modelo. El eje central es esta idea de que donde hay una necesidad nace un derecho. Y eso es absolutamente inconsistente. Si nosotros tenemos, primero porque cuando uno da un derecho alguien lo tiene que pagar. Y si nosotros tenemos necesidades infinitas, vamos a tener en esa lógica creación infinita de derechos. El problema es que los recursos son finitos. Por lo tanto, no debería sorprender que la característica fundamental de todas las crisis en Argentina sean crisis de origen fiscal, donde el fisco trata de arreglar de alguna manera ese problema de satisfacer esas necesidades infinitas, otorgando derechos. Y eso tiene varias consecuencias directas, porque eso hay que financiarlo. Entonces, si lo financio con aumento de impuestos, o sea, voy a estar destrozando la actividad de hoy. Si lo financio con deuda, son impuestos futuros, por lo tanto, ahí no solo es el daño que se genera, como si fuera cualquier impuesto, sino la inmoralidad del proceso de endeudamiento, porque recuerden que la deuda la va a estar pagando las generaciones futuras, y quizás esas generaciones no solo que no votaron, quizás ni siquiera nacieron, por lo tanto además es un proceso absolutamente inmoral. Y como si todo esto fuera poco, cuando no hay más lugar para subir los impuestos, cuando no hay más lugar para subir el endeudamiento, lo que terminan haciendo es emitir dinero. Cuando emiten dinero generan inflación, por más que digan que es multicausal. Y en ese contexto no es de sorprender que desde que tenemos Banco Central, fíjense, antes de tener Banco Central la inflación anual era del 0,9% anual. Cuando se creó el Banco Central, que era mixto, entre 1935 y 1946, que además, dicho sea de paso, fue creado por 40 años, o sea que en 1975 habría que haberlo cerrado, la tasa de inflación saltó al 6%, un número alto para los estándares de la época. Después, en el 46, se nacionalizó el Banco Central, y ahí la tasa de inflación hasta 1991 trepó a niveles del 250% promedio anual. De hecho, en ese proceso le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Y ahí, cuando Argentina entra en la convertibilidad, deja de financiar el déficit fiscal con la emisión monetaria, y ustedes lo que tienen que, pasado un año y medio donde se terminan de recomponer los precios relativos como consecuencia de las 2 hiperinflaciones que había habido, Argentina pasa a tener la tasa de inflación más baja del mundo. De hecho, Argentina en el año 97 logra crecer muy fuertemente, aún con deflación. Entonces, pero después, cuando el Estado se quedó sin financiamiento porque no quiere dejar de gastar, se terminaron llevando puesto el Banco Central. Vaya que el Banco Central era independiente, vaya que el Banco Central tenía una regla monetaria dura, vaya que el acuerdo era un acuerdo
muy popular entre la población, sino que además los contratos de la economía estaban hechos sobre esa regla monetaria. Y aún así, cuando los políticos quisieron gastar más, se terminaron llevando puesto el Banco Central. Digo, ese es el motivo por el cual, digamos, o sea, es una cuestión fáctica de que no me alcanza con independencia del Banco Central, porque tenía independencia, tenía una regla más dura, tenía consenso social y tenía todos los contratos construidos ahí, y aún así se lo llevaron puesto. Entonces, en ese contexto, después nos dijeron, como nos dicen siempre, esta vez va a ser diferente. No fue diferente, porque los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación promedio fue 10, después trepó a 20, después fue 30, después, digamos, tuvimos 40, y ahora, digamos, estamos en niveles del 50% con mucha inflación reprimida. Entonces, y eso, de hecho, el Banco Central, cuando estaba Sturzenegger, lo cuantificó, y cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, Argentina pierde 1,58 de crecimiento, por el efecto que causa la distorsión de precios. Eso corregido en la historia monetaria argentina desde que hay Banco Central implicaría que deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Y además, recordemos que el impuesto inflacionario además es altamente regresivo. Por eso es tan paradójico que los supuestos progresistas sean tan fanáticos de defender el Banco Central haciendo este tipo de atrocidades. Pero bueno, para eso van y terminan recurriendo a la teoría objetiva del valor, sepultada por Menger, Ballray y Gibbons, pero resucitada por Keynes en el capítulo 21 de la teoría general. Él le da a los políticos una forma de echarle la culpa a todos los demás, menos a ellos. Lo lamentable es que haya economistas que se lo validen. Entonces, ahí acabo de describir la decadencia argentina. Y en cada una de estas crisis, como además se incrementa el número de pobres, eso hace que el Estado, digamos, crezca, entonces cada vez tenemos más Estado, y eso cada vez penaliza más al sector privado y cada vez la economía queda más imposibilitada de generar crecimiento. Además hay varias cuestiones. Por ejemplo, cuando ustedes creen que, digamos, de esto se sale estimulando el consumo, es una aberración, porque en realidad la economía crece por acumulación de factores, ya sea capital físico, capital humano y tecnología. Entonces, si ustedes, o sea, van a estimular el consumo, van a estar castigando al ahorro, y al castigar al ahorro castigan a la inversión, y con eso castigan la acumulación de stock de capital per cápita, castigan la productividad y por ende terminan, digamos, destrozando los salarios reales. Si a eso le suman que no se respetan los derechos de propiedad y además se sigue aumentando la presión fiscal, invertir no es rentable, el ahorro además se lo consumen, por lo tanto no se generan fuentes de trabajo y además empieza a quedar gente en la calle, donde el sector donde más pega eso justamente es los que tendrían que entrar nuevos en el mercado, y ahí es cuando aparece el problema de los chicos que se van del país. Una de las cosas que me pasa en las distintas recorridas es que hay reclamos transversales, como por ejemplo lo que tiene que ver con la inflación, como lo que tiene que ver con la falta de oportunidades, la falta de buenos empleos. Y es interesante porque, y es una experiencia muy fuerte, se me acercan muchas madres y es verdaderamente desgarrador. Si vamos a los barrios más acomodados de la ciudad, el miedo que me transmiten las madres es que se le van los hijos del país. Es decir, se les van.
Y cuando ustedes van a los barrios más postergados, el miedo de las madres es que se conviertan delincuentes o que terminen involucrados en la droga y que en alguno de esos lugares donde se terminan insertando, terminen con la vida de sus hijos. Entonces, la realidad es, si uno mira, Argentina estructuralmente es una decadencia furiosa. No por nada tenemos 40% de pobres, que si ustedes lo corrigen por acceso a luz, gas, digamos agua, ese número trepa arriba del 50%. Y lo más demencial de este país es que tengamos 11% de indigentes, o sea, gente que no le alcanza para comer. En varias oportunidades, tanto Agustín como yo hicimos esta cuenta. A ver, Argentina tiene capacidad para producir alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal promedio en el campo es 60%. Es decir, que el fisco se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. Entonces, ¿cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no tengan para comer? Es decir, a ver, el Estado presente, está recontra presente y aún así la gente se muere de hambre. Entonces, y no es en una relación chiquita, es 48-1. Es una locura. Entonces, ahí lo que uno ve es que entonces el sistema está podrido. Y si uno no cambia ese sistema, esto no va a terminar bien. Entonces, en ese contexto estructural, además tenemos la coyuntura actual, que también, digamos, es peligrosa y probablemente termine mucho peor que el Rodrigazo. Básicamente Argentina el año pasado terminó con un déficit fiscal propio de las grandes crisis de Argentina. Nosotros el año pasado terminamos con un déficit fiscal entre nación, provincia, municipios y Banco Central de 11 puntos del PBI. En ese contexto, Argentina, el Rodrigazo explotó con 14, la tablita con 11, la hiperinflación del FONSIN con 8, la convertibilidad con 7. Por lo tanto, 11 es un número súper peligroso. Y además, también si este año, digamos, el gobierno dice que hace el ajuste que dice que va a hacer y cumple con el presupuesto, entre el déficit de nación y provincias estaría en torno al 5 puntos del PBI, y a eso le suman el déficit del celular y estamos en 8, con lo cual estamos en zona de peligro. Seguimos estando en zona de peligro. Cuando uno mira la situación monetaria también es extremadamente compleja. Nosotros tenemos una base monetaria, pero tenemos una base monetaria y media escondida en el balance del Banco Central en formato de LELIQs y pases, es decir, todas colocaciones cortas, que si ustedes se fijan, si empezara una corrida de depósitos, los bancos le van a reclamar al Banco Central que le pague, y eso podría estar haciendo que la cantidad de dinero suba fuertemente. Si consideramos que además tenemos 8 puntos de déficit fiscal y no tenemos cómo financiarlo más que emisión monetaria, quiere decir que, si ustedes se fijan, estaríamos en condiciones de multiplicar en un año la cantidad de dinero por 3,5 veces. Y al mismo tiempo, cuando ustedes tienen estos problemas de restricciones en el mercado de cambios, aparece lo que se llama el problema del money overhang. Es decir, el banco, ¿cómo resuelve el problema del gobierno? El gobierno hace déficit fiscal, lo financia con emisión monetaria. Y como cree que el problema de la inflación tiene que ver con el movimiento del dólar, ¿qué es lo que hace? Pone controles para que no suba el dólar. Y eso que hace genera un mayor exceso de demanda en el mercado de divisas
que tiene un exceso de oferta por todo el resto de la economía, que implica bajo precio de los títulos públicos por ende alta tasa de interés, golpea sobre la inversión, golpea sobre la creación de empleo, golpea sobre los salarios reales y aumenta a los pobres e indigentes. En ese contexto, pido perdón como estaba en mi garganta, pero sabrán entender. En ese contexto, el gobierno trata de corregir el desequilibrio con más desequilibrio. Entonces ustedes se encuentran que hoy Argentina tiene en el mercado de cambios una montaña de regulaciones, ¿sí?, que hace que el monte Everest parezca el monte Pigmeo, y en ese contexto la demanda de dinero, que debería estar en torno a 3-4% del PBI, está en torno a 10 a 12, o sea que hay una diferencia de 3 veces. 3 por 3,5 le da 10,5, quiere decir que esta economía tiene abajo de la alfombra 950% de inflación reprimida. Es decir, que es donde el problema, donde se gestó, en realidad esto se gestó en el segundo gobierno de Cristina con el cepo, que era el problema del dólar futuro. El problema del dólar futuro, no habiendo hecho la limpieza del money overhang durante el gobierno de Macri, se transformó en el problema de las LEVAX. El problema de las LEVAX terminó siendo la corrida que se financió durante el 2018, luego de haber avanzado sobre la independencia del Banco Central el 28 de diciembre del 2017. Ese problema, donde el Banco Central perdió 22.000 millones de dólares, de donde esos 22.000 millones, básicamente 15.000 los había puesto en el Fondo Monetario Internacional para arreglar el problema de las LEVAX. No se arregló, y además no solo que no se arregló, se convirtió en el problema de las LELIQs. Y este gobierno, obviamente, lejos de arreglarlo, lo empeoró aún más todavía. Por lo tanto, lo que tenemos es fuertes problemas en el plano fiscal, de fuerte desequilibrio fiscal, fuerte desequilibrio monetario, fuerte desequilibrio externo. Hoy, si todo saliera bien, nuestro PBI per cápita estaría 15% debajo del 2011. Tenemos un salario real que es el mismo que teníamos en el año 2004, o si ustedes quieren, el mismo PBI per cápita que en el año 74. Por eso no debería sorprender la cantidad de pobres e indigentes que tenemos. Entonces, ahí se presentan 3 caminos alternativos. Una es no hacer nada, pero no hacer nada inexorablemente lleva a una mega crisis, porque si yo sigo haciendo déficit fiscal financiado con emisión monetaria, bueno, se me hace insostenible el sector externo. Más o menos para que se den una idea, el gobierno venía comprando dólares a un ritmo de 1.000 millones de dólares por mes y pasó a perder 1.500 por mes. Entre lo que es la intervención en el mercado y lo que es el mercado con liqui, son 1.500 millones de dólares respectivamente. Quiere decir que la cuenta de los dólares flujos se dio vuelta en 2.500 millones de dólares. Eso, si ustedes lo pusieran a velocidad anual, estamos hablando de 30.000 palos. Es más, el año que viene a Argentina le vencen 25.000 millones de dólares de deuda. No solo eso. Además, el Banco Central, cuando ustedes limpian el swap chino, limpian los encajes, ¿sí?, limpian DEX y Banco de Basilea, pensando en que se podría usar el oro, no le queda más que, en el mejor de los casos, 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, no dan los números, no tienen forma, y además tienen una explosión de emisión monetaria. Argentina, en el último tramo del año, viene emitiendo 250.000 millones de pesos por mes, y en diciembre se van a emitir 450.000 millones. Quiere decir que en los 4 últimos meses del año vamos a estar inyectando 1.2 billones de pesos en la economía. Entonces tenemos una oleada de pesos, no tenemos dólares, tenemos desequilibrio fiscal, desequilibrio monetario, desequilibrio del sector externo.
el sector real destruido. Entonces, inexorablemente va a explotar. Y no solo que es peor que la inflación reprimida que había en el Rodrigazo, que es el doble hoy, sino que además a eso ustedes le tienen que sumar que el Rodrigazo arrancó con 4% de pobres. Hoy serían 40 en la medición oficial o 55 en otras. Por lo tanto, la mera explosión llevaría la cantidad de pobres a niveles nunca vistos y parece hasta difícil no creer que haya un desastre en el plano social. Y eso es aún asumiendo que la demanda de dinero es, bueno, vamos a ponernos todos de acuerdo e ir a la demanda nacional. No existe eso. Pero podemos hacer el ejercicio y es tremendo. Imagínense la vida real. Es decir, a ver, cuando fue la hiper de Alfonsín, la demanda de dinero cayó a 0,2% del PBI. Esto quiere decir que según como ustedes definan demanda de dinero, en un contexto de esa característica, aún sin emitir un solo peso, ustedes podrían estar multiplicando el nivel de precios entre 50 y 60 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una situación no compleja, extremadamente compleja. ¿De qué va a depender que se caiga la demanda de dinero? Y eso en realidad deriva siempre de crisis políticas. Entonces, o liberan, porque ya no están los dólares, salvo que haya expropiaciones de los depósitos, o alternativamente, ¿sí?, quieran poner más controles y por el impacto negativo sobre actividad y empleo, no lo pueden soportar socialmente y explota. O sea que la opción no hacer nada explota siempre. La otra es las soluciones que vienen del Instituto Patria, que vendría a ser como que, bueno, estoy frente a un incendio, llamo un ejército de lanzallamas y le pongo de jefe a Nerón. Bueno, ¿cómo va a terminar? Y muy mal. Y la otra es que Alberto Fernández se haga cargo de que es un cadáver político, que su historia como político está terminada y que decida hacer el ajuste. Ahora el problema es que cuando ustedes hacen un ajuste y no tienen reputación, no son creíbles, y al no ser creíbles termina siendo doloroso. O sea, se paga en términos de actividad y empleo. Está claro que si el ajuste recayera, cuanto más recayera sobre la política el ajuste, menos va a sufrir la sociedad. Pero están con muchas ganas de estos acuerdos de cúpulas, que significa que en realidad no pagar ellos el ajuste y que lo paguemos nosotros, que somos los que no estamos sentados en la mesa. Por lo tanto, esa situación también va a ser muy mala y uno no sabe hasta qué punto, digamos, lo va a tolerar la sociedad. Pero bueno, digamos, o sea, Alberto Fernández tiene una cita con la historia, pero no parece haber elegido hacerse cargo como si lo hizo Pellegrini en su momento, que se calzó el traje de héroe e hizo lo que tenía que hacer. De hecho, cuando Pellegrini termina su mandato, él vivía cerca del Congreso y salió por la puerta del Congreso, estaba con su frac, se calzó la galera y con su bastón y salió, y le dijeron de todo. Pero hoy la historia lo recuerda como el piloto de tormentas. La realidad es que con la miserabilidad que uno ve en la casta política, no cree que eso vaya a pasar, pero ojalá por el bien de todos pasara. No creo que lo hagan. Lo que prima siempre es la miserabilidad y subestimar a la gente. Hablar del plan Platita es subestimar a todas las condiciones dadas para que haya un mega estallido, y a diferencia de otras circunstancias históricas, uno percibe que hay
una mayor aceptación por las ideas de la libertad, y que como esas ideas están siendo impulsadas por economistas y que están alertando de este problema y que de hecho son perseguidos y maltratados y basureados por justamente alertar sobre estos problemas, la sociedad está despertando. Y obviamente, cuando esto termine de estallar, sin lugar a dudas, más gente habrá despertado conciencia, más gente va a estar abrazando las ideas de la libertad, y más cerca vamos a estar de torcer este rumbo, cambiar este rumbo decadente y comenzar la reconstrucción de la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y bueno, están abiertas las preguntas. Una pregunta, voy a hacer un comentario. Nosotros hoy hemos conocido a Javier Milei, estadista. Javier Milei, un pensamiento profundo, un conocimiento extenso de nuestra economía y de la economía en general. Y yo te felicito por esto. Para un Javier Milei exitoso es necesario el otro Javier Milei también. Lo hace bastante bien. Si tenemos más preguntas. Bueno, es muy buena tu exposición, Javier. Te hago una pregunta mirando al futuro. ¿Qué priorizas? ¿La ideología, mantener la pureza ideológica o el pragmatismo político? Es decir, mirando a las elecciones del 23, ¿estarías dispuesto a participar de una alianza muy amplia con López Murphy, radicales, el PRO, etcétera, para terminar definitivamente con el kirchnerismo y el peronismo? ¿O preferís mantenerte en tu camino aparte y avanzando de a poco? Bueno, en primer lugar, gracias a Manuel por las palabras. Gracias por entender que si la parte áspera no hubiéramos logrado romper la puerta. Y para romper la puerta se requiere romper la puerta. Se requiere del ariete, ¿no? La pregunta que haces a mí me parece extremadamente interesante. Y yo digo si hay algo claro es que de todos los espacios el más alejado del kirchnerismo soy yo. Eso está claro. Digo, yo no hice leyes contra la propiedad, contra la libertad, y además las critiqué. Yo no encerré a nadie. Yo no llamé a buchonear a los vecinos ni me puse de acuerdo con mi socio portero para perseguir a las personas. Una de las cosas que... Esto es experimental, por decirlo de alguna manera. Yo no soy político, o sea, yo sé de economía. Yo tengo claro que mi campo es otro, pero es algo que empecé a ver. Yo lo que vi, por ejemplo, es el experimento de la alianza. Veo el experimento de la alianza, se hizo una conglomeración o una agrupación de partidos con un fin electoral y se ganó. ¿Qué terminó pasando? No pudieron gobernar, terminamos en una crisis. Cuando yo miro el caso de Macri, se hizo una alianza con perfiles heterogéneos y cuando se llegó al momento de gobernar, mi hipótesis es que los propios componentes que hacían a esa alianza ataron de pies y manos a Macri para llevar a cabo lo que él recitaba previo a ser electo presidente.
Entonces, lo que uno ve cuando contemplaba solamente eso, dice, bueno, esta idea de armar frentes electorales con estructuras heterogéneas no funciona, porque el problema es que del otro lado está el peronismo y hace la vida imposible. ¿Y qué hizo el peronismo para ganar la elección? Hizo un frente donde juntó partes heterogéneas que de hecho se odian entre ellos. Pero claro, uno creía, pero a ver, era muy interesante el ejercicio. Bueno, quizás esa construcción con peronistas funciona. Lo que estamos viendo es que no funciona. Esto no es un tema menor, porque desde mi punto de vista, Argentina necesita reordenarse acorde a criterios ideológicos. Entonces vos podés poner de un lado los colectivistas y del otro lado poner los que creemos en la libertad. Entonces cuando vos me decís quiénes son los colectivistas, y para mí los colectivistas es, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista. Colectivista es la coalición cívica, porque es más de izquierda que los radicales. Colectivista es el kirchnerismo. Colectivistas son las palomas. Por un lado, digo, la que dijo que quería ser como Eva Perón fue Vidal, no yo. El que nos encerró a todos, mandando a miles de negocios a la quiebra, amenazando que nos iban a ir a perseguir casa por casa, fue Larreta. La que dijo que iba a perseguir a los empresarios por subir los precios sin que se mueva el dólar fue Vidal. La que mandó, digamos, esa consigna de que estés obligado a decir que hay 30.000 desaparecidos fue Vidal. La que chactea con Máximo Kirchner es Vidal. El que hace acuerdos con Massa es Larreta. Sí, entonces, ojo, a mí no me parece mal, digamos, sos colectivista, o sea, hacete cargo, nada más. De hecho, fíjense que se lanzó el acuerdo de este nuevo control de precios. ¿Y cuál fue la reflexión de Larreta? No, esto si se hace de prepo no funciona, hay que ir por los consensos. No, los controles de precios no funcionan nunca. Lo hagas con buenos o con malos modales, no funcionan. El problema de la inflación es un fenómeno monetario, listo, y se acabó. Y además los controles implican avanzar sobre los derechos de propiedad. Entonces, para mí hay una línea colectivista, y después tenés una línea que abraza las ideas de la libertad. Podés tener liberales de distintos tipos, ya sea clásicos, ya sean minarquistas, o podés tener libertarios, ¿sí? En ese mismo espacio podés tener conservadores o también llamados paleolibertarios, podés tener a la centro derecha, ¿sí? Podés tener parte republicana del peronismo y el menemismo, y obviamente y sin lugar a dudas los halcones. Yo, que además le consta que soy amigo de muchos de ellos. Entonces, ¿y por qué creo yo que hay que hacer esa división? Porque si no, la gente no sabe lo que vota. Y cuando vos tomás estructuras amplias, ¿cuál es el problema? ¿Qué te puede pasar lo que le pasó a Macri? Quedó muy condicionado y teniendo ideas correctas. Yo no adhiero al 100% porque digo, o sea, todo el mundo sabe que yo soy filosóficamente anarcocapitalista y en la vida real soy minarquista, pero él también lo sabe porque digamos, a veces se va de anarquista. Pero al margen de eso, a lo que voy es que tengo la sensación que quedó muy condicionado, y eso no es menor, porque entonces no es, el tema es, ok, vamos a ganar el kirchnerismo, ¿para qué? Para hacer un mal gobierno y que se queme todo de vuelta. Digo, recordemos que había mucha esperanza de terminar con el kirchnerismo. Cambiemos le ganó, ¿y qué terminó pasando? Lo trajo de vuelta. Entonces, a mí me parece mucho más
positivo, que surja con claridad una división entre los que tienen pensamiento colectivistas y los que tienen pensamiento que abrazan la libertad. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás, y está claro a dónde vas a ir. ¿Me comprendés? Entonces vos llegás con mandato. Es decir, ¿me entiendes? O sea, si alguien, no sé, puede decir algo, me eligiera a mí, bueno, sabe que voy a ir contra el Estado, voy a ir contra la presión fiscal, voy a ir contra la inflación, o sea, voy a ir a favor del derecho de propiedad, ¿sí? La libertad, la vida, o sea, está claro a dónde voy. Si vos no tenés duda qué es lo que yo pienso. O sea, pero aparte, ¿por qué lo digo? Y no tengo vergüenza, me siento orgulloso además de ser liberal. Porque recordemos que hasta hace poco muchos liberales estaban escondidos abajo de la alfombra, todos con miedo, y hasta sentían vergüenza de decir que eran liberales. Y gracias a toda la fuerza y la garra que le puso el segmento joven y que después empezó a crecer, hicimos una épica de ser orgullosos de ser liberales. Entonces, me parece que pasa más por ahí. Es decir, poner, digamos, sin miedo, poner en la discusión en el lugar correcto. Es decir, ¿me entendés? O sea, porque si a la reina le gusta tanto lo colectivista, bueno, termina de juntarte, blanquealo. ¿Sí? No que nos vivís matando impuestos, ¿sí? No que te vivís endeudando, que son impuestos futuros, y no también a que use los recursos públicos para perseguir opositores, lo cual es bastante grave. ¿Ok? Buen día, Javier. Yo te veo como Churchill cuando lo criticaba Hitler y todos los demás lo criticaban, pero te quería hacer una pregunta íntima, porque sin duda que No estoy de novio. No, de ese tono. Sino, digo, sin duda que la batalla que vos estás dando es una batalla personal muy costosa, ¿no? Y si bien la historia tiene accidentes que a veces desconocemos cómo se llega al resultado, creo que el sueño de muchos es verte, o ver, aunque sea, no sé si a vos, pero ver estas ideas en la Casa Rosada. ¿Cómo imaginás o qué estrategia? Dos preguntas. Primero, ¿de dónde sacás la fuerza para qué elemento? Vos mencionaste a los jóvenes, o en fin, ¿desde dónde sacás esa fuerza para continuar con esta batalla? Y en segundo lugar, ¿qué estrategia pensás o qué evolución de los acontecimientos imaginás para llegar a la Casa Rosada en el 23? Voy a empezar por la segunda porque si bien es más difícil, a mí me resulta más fácil. Estamos a 2021. Yo lo voy a interactuar con mi querido amigo Agustín. ¿Te animás a contestarme sin eufemismo? En el 2019, ¿vos me hubieras visto acá? No. Bien, pero. Por lo tanto, el 2023 es algo muy largo, en especial con la crisis que se avecina. Lo que sí está claro es que voy a estar siempre en contra del lado colectivista y en contra de lo que generen el mayor daño. Yo creo que eso también complementa la pregunta anterior. O sea, está claro dónde voy a estar, o está más claro todavía dónde no voy a estar. Eso creo que es un dato. Después, otra de las cosas que yo he mencionado recurrentemente, nosotros hacemos y pensamos una construcción donde el eje central está en las ideas y no en los nombres. Hay varias declaraciones mías donde yo explico que lo mío es circunstancial, que acá lo que tenemos que lograr es que triunfen las ideas de la libertad. Y esto
lo he dicho antes, lo digo ahora y lo voy a seguir afirmando así. Puede ser que por un determinado contexto histórico, por las características que se dieron en el país, algunos tuvimos más exposición que otros, porque era lo que requería el momento. Pero la realidad es que sería muy arrogante creer que soy yo. Es decir, digamos, o sea, hasta me daría vergüenza. No digo, por ejemplo, lo tenemos a Agustín. Agustín es un gigante. Digo, lo tenemos a Manuel. O sea, tenemos un montón de gente que ha hecho cosas maravillosas. Por eso, por ejemplo, fíjate que recurrentemente en los actos lo cito a Alberto Venegas Lichijo. A mí me emociona. Nosotros terminamos los actos y terminamos con la definición del liberalismo que escribió Alberto. ¿Y sabés lo que es estar ahí y empezar? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y del otro lado hay 25.000 personas repitiéndolo. Es fuerte. Una nota que a nuestra amiga en común le generó un problema a la doctora Patricia Bullrich. Dijo, mire, traten de ver de alguna manera el tema de Milei, porque digo, o sea, estaba hablando frente a 30.000 personas y recitaba Hayek y la gente lo seguía. O sea, entonces, y eso es porque hay mucho trabajo de base. Hay mucho trabajo de base de gente haciendo cosas, trabajando, y algunos con mayor o con menor exposición, algunos tienen, digamos, determinadas ventajas relativas que le permite llegar de otra manera, pero en realidad somos todos los que buscamos las ideas de la libertad, y lo que me mueve a mí son las ideas de la libertad. Yo, digamos, como especialista en crecimiento económico, una de las cosas que me pasa, y en especial por mi formación matemática, o sea, me dedico a mirar patrones. Entonces lo que vos ves es que cuando te metes en determinados senderos, vos sabés que termina mal. Si ya sabés que termina mal, no es que sos un mago que adivina, no es, o sea, no tiene magia, está todo escrito. Y la realidad es que te das cuenta que sin las ideas de la libertad, digamos, yo usé una frase que diseñó José Luis Esper, digo, en 50 años vamos a hacer la villa miseria más grande del mundo. Entonces, ¿quién quiere ese futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos? Y eso es lo que te da las ganas de pelear, la gana de, ¿me entendés? Si esto es lo mismo que, digamos, cuando nuestros héroes de la patria, digamos, iban y se mataban a tiros para lograr la libertad. Es decir, hay una frase de Moreno, de Mariano Moreno, que dice, digo, prefiero, digamos, una libertad tempestuosa antes que, digamos, una esclavitud serena, tranquila. Y fíjense que yo le digo, bueno, mira, te propongo una vida donde tenés casa, comida, tenés esparcimiento, tenés, digamos, la posibilidad de estudiar, ¿sí? Pero no tenés libertad porque es la cárcel. Cuando vos vas, por ejemplo, a San Francisco y visitas La Roca, o sea, visitas Alcatraz, y vas haciendo la visita guiada, que es la con los auriculares, en donde está la parte donde jugaban al básquet y distintos deportes y todo, esa parte de Alcatraz da a la bahía de San Francisco. Y dice, mirá, si las condiciones de vida acá eran muy buenas, pero los aniquilaba el hecho que se asomaban al patio de recreos y veían cómo crecía la ciudad de San Francisco y ellos estaban estancados ahí. Entonces, en ese contexto,
la libertad no se negocia. Y cuando vos ves este avance colectivista, ¿no? te hierve la sangre. Después tendrás distintos estilos, pero sabes que la lucha de la libertad es innegociable. Y eso es lo que estoy haciendo. De ahí sale la fuerza. Yo entiendo tu oposición a formar parte de una coalición, dado que seguramente no van a comulgar completamente con tus ideas. Por otra parte, un gobierno de minoría, totalmente consustanciado con tus ideas, probablemente no tenga la fuerza necesaria como para conseguir la aprobación de su proyecto de ley en el Congreso. Entonces vos podés ser un convencido de tus ideas, pero lamentablemente no te las aprueban en el Congreso, sin lo cual las reformas difícilmente se puedan implementar. Por otro lado, es posible que esto tal vez no te interese demasiado y preferís un rol del tipo testimonial en el Congreso, donde vos seguirás por mucho tiempo, espero, hablando de tus ideas con la esperanza de que en algún momento del futuro los políticos en la Argentina estén más cerca de tus ideas y de ahí sí poder conseguir tus objetivos. En primer lugar, es falso que yo dije que no me juntaría con otras personas. De hecho, definí con claridad con quienes sí me juntaría y con quienes no. Si no te gusta es otra cosa, es otro problema. Pero no es cierto que yo no me juntaría con otros. El segundo tema es comprar tu planteo. Es un planteo bastante totalitario, porque Hegel, que es el mismo argumento que utiliza Larreta, se llama polilogismo. Lo han utilizado, entre otros, digamos, todos los populistas, lo han utilizado los marxistas asesinos, lo han usado los nazis, lo han usado los fascistas. Es, si vos no estás de este lado, sos el enemigo, sos el otro. Y la realidad es que no solo que Juntos por el Cambio, su jefe de bancada, el señor Mario Negri, le dijo: comandante, haga lo que quiera, le dijo a Alberto Fernández. Es más, le aprobaron todas las leyes que fueron contra la propiedad y la libertad. Te recuerdo que Larreta nos encerró, igual que nos encerró Alberto Fernández, mandó a las personas a denunciar a los vecinos, hizo un acuerdo con su socio, ¿sí?, para que los porteros persigan a aquellos que no cumplían con la cuarentena. No solo eso, sino que además fueron responsables, por ejemplo, de la ley de alquileres, la ley de góndolas, de la ley de teletrabajo. Es decir, entonces, si el miedo es el kirchnerismo, hacia el socialismo de malos modales, no se lo combate con socialismo de buenos modales, se lo combate con liberalismo. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es, porque replica el mismo argumento, digamos, que utiliza el jefe de gobierno. Bueno, a una persona gritando no va a cambiar nada. Bueno, San Martín decía que un solo hombre gritando hace más ruido que 100.000 callando. Por lo tanto, ese tema no es un tema menor. Otro tema, además, la gran diferencia que yo vengo a plantear respecto al resto es dar una visión de la política desde una perspectiva moral. Esto que parece una cosa de 25º orden es central. Porque, por ejemplo, implica que hay cosas que no voy a hacer. Ejemplo, jamás voy a subir impuestos, jamás voy a crear nuevos impuestos,
Jamás voy a ir contra la vida, jamás voy a ir contra la libertad y jamás voy a ir contra la propiedad. Ya con eso, del otro lado quedaron todos los demás. Pero no solo eso, ¿qué implica en términos de acción? Que las discusiones van a estar planteadas desde una perspectiva moral. Ejemplo, el gobierno anterior, digamos, con la CUNSA, volvió, digamos, al control de capitales. No solo que volvió al control de capitales, metió controles de precios y además, como si todo eso fuera poco, reperfiló la deuda, o sea, defaultió. Fíjate esto, el cepo es una medida absolutamente inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si vos te ganas tu dinero, ¿quién es el político para decidir en qué lo podés ahorrar o no? ¿Por qué, digamos, o sea, vos podés comprar tomates, bananas, peras, sí, pero no te deja comprar dólares? ¿Por qué? Digo, ¿quién es para recortar tu conjunto de consumo si vos te ganaste tu dinero honestamente? Por lo tanto, es inmoral porque recorta la libertad. Tiene otras consecuencias peores todavía, porque como en realidad el peso no es reserva de valor, es el mecanismo que los argentinos encontraron para protegerse de la estafa de los políticos. De hecho, el cepo es una forma de obligarte a demandar peso para aumentar la base imponible del impuesto inflacionario y robarte con un impuesto no legislado. O sea, con lo cual, no solo que te está complicando hoy porque no te deja elegir qué hacer por el fruto de tu trabajo, te está cobrando, te está robando con un impuesto no legislado, sí, y además está destruyendo tu conjunto de consumo futuro. Por lo tanto, digamos, no solo te condiciona hoy, sino que además te está rompiendo el futuro. Es decir, la medida es profundamente inmoral. Es más, defaultear la deuda no solo es malo, digamos, o sea, por la inmoralidad en términos intertemporales, sino que además no respetar los derechos de propiedad se traduce en mayores tasas de interés que destruye la acumulación de capital y por ende genera salarios reales más bajos y eso genera más pobres. Entonces, ¿pero quién dio esa discusión desde el plano moral? Nadie. No empezaron a ver ese tipo de cambio y justificar una medida. No, no. Eso vale para todos. O sea, la discusión, por ejemplo, la del Banco Central. La del Banco Central es, miren, la primera instancia de discutir si el Banco Central sí o no es moral. Entonces la pregunta es, ¿quién está a favor de robar? Entonces digo, quiero saber quién está a favor del robo, quién está a favor de la corrupción, quién está a favor de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI. Eso es lo que hace el Banco Central. Entonces esta forma de plantear la política en términos morales, que a vos te parecerá una cuestión monarística, digo, tal como lo planteaste, si fuera tan así no estarían tan nerviosos, no estarían gastando tantos recursos en perseguirme y operarme. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje le está llegando a la gente. Entonces, cada vez que hagan cosas inmorales, los voy a denunciar. Y cada vez que yo mande un proyecto y no me lo pasen, les voy a dejar de manifiesto que son unos inmorales. La otra es, bueno, vayamos por los socialistas cool, los que transan con ellos, los que quieren hacer acuerdos con ellos para eternizarse en el poder y que nosotros sigamos pagando la cuenta. O sea, bárbaro. Es decir, podemos ir al modelo castrochavista a velocidad supersónica, digamos, abrazando a la izquierda directamente, a la velocidad de un Fórmula 1 con los K, o podemos ir, digamos, a velocidad de caracol, con buenos modales, todo lindo, pero en esa dirección. La verdad que para mí lo que cuenta es a la dirección con que querés ir. Y la verdad que por más que sean muchos, si van a seguir haciendo cosas colectivistas, lo único que van a hacer es hacernos cada vez más pobres. En mi punto de vista, yo no me voy a resignar a que me arruinen la vida. Ojalá que cada vez haya más personas que despierten y que entiendan que son colectivos. Son todos malos los socialismos, sean de malos modales o de buenos modales, porque todos, en la lógica de camino de servidumbre, nos terminan generando el modelo castrochavista que tenemos la maravilla de Venezuela. Ya tengo para una pregunta más.
Si querés, ¿te hacen las tres juntas? No, la contesto de a una porque A ver, puede que se abran muchas ventanas en una pregunta y las contesto todas yo. con 40% de pobreza, parecería un milagro que hemos logrado, que han logrado todo este grupo, que el liberalismo saque más votos que toda la izquierda unida. Así que felicitaciones por un trabajo monumental. ¿Cuál es tu mirada sobre la caída real del Producto Bruto Argentino? Unos hablan del 10%, viajo bastante por el interior y veo un incremento monumental del negro. En los números de ustedes, ¿cayó el 10% del Producto Bruto o es mentira? A ver, me parece que más allá de las cuestiones de medición y todo, o sea, yo no creo que el INDEC hoy esté haciendo un mal trabajo. Me consta de la honorabilidad de la persona que está a cargo. Además soy amigo, Marcos Labaña. O sea, de hecho, yo no lo hablé con él, pero sí me preocupó mucho el llamado de Mansur. Digo, porque es alguien que sí rompió el termómetro en su provincia con el tema de la desnutrición infantil. Eso sí me tiene preocupado, con lo cual Sacamos lo que pasó hasta ahora, no lo que viene. claro, por lo tanto yo no haría esta es una opinión mía, probablemente por una deformación profesional y mi especialización no haría tanto foco en la coyuntura, sino que miraría el problema estructural. Y el problema estructural es que no paramos de caer. El problema estructural es que nosotros entramos al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy el tipo de cambio oficial somos furgón de cola de América Latina, estamos como Paraguay. De Guatemala. Entonces, no es, digamos, para mí, el eje central preocuparse, digamos, cómo se midió o no, sino, digamos, lo que se te viene para adelante. Es decir, cómo hacemos para procesar la crisis que se viene. Me parece que la clave está ahí, en poder llevarle un diagnóstico a las personas y decirle, bueno, mira, tenemos este problema y se resuelve de esta manera. Es muy gracioso, un amigo hizo un análisis del debate, entonces, por ejemplo, Miriam Bregman dice, acá nadie hizo propuesta, los únicos que hicimos propuestas fuimos nosotros. No está bueno eso. Entonces agarró un amigo mío y ¿qué hizo? Buscó las propuestas de cada uno. Entonces, por ejemplo, la izquierda tiene 5 hojas de propuestas, Juntos por el Cambio tiene 4, el Frente de Todos tiene 4, o sea, estamos hablando de 13, nosotros tenemos 19. O sea, a mí nunca se me había ocurrido, digamos, mirar eso. O sea, yo miraba a Bregman y dije, ¿qué dice? Si hace años que vengo diciendo que hay que hacer. Por lo tanto, no haría tanto foco, digamos, si cayó 10, 11, 15. ¿Entendés? O sea, porque el problema estructural es tan grande la cantidad de desequilibrios que todo va a parecer irrelevante. Es decir, cuando vos tengas una crisis que va a ser peor que el Rodrigazo y encuentres los pobres en niveles del 75-80% y se estén todos en la calle en una batalla campal, PBI, un punto más, un punto menos, o sea, esto es mi opinión, o sea, eso como yo lo veo. Digo, seguro que hay gente que te puede dar el numerito con mejor detalle. Yo en ese sentido, para mí me preocupa mucho más la cuestión tendencial, o sea, la estructural y el tamaño del desequilibrio y las condiciones de inicio. Porque vos el Rodrigazo, que fue un desastre, arrancaste con 4% de pobres. Hoy tenés 40 en la definición INDEC y en la definición con criterios más amplios, 50, 55%. Con lo cual, imaginar meterle un Rodrigazo a eso sería tremendo. O sea, con lo cual, digamos, es anecdótico. Esa es mi opinión, puedo estar equivocado. No, yo lo que quiero acotar, perdón, Javier. Por
por ahí a lo que se refiere es que gracias al negro que no se mide, no se arma el despelote. Ah, bueno, esos son héroes que, digamos, o sea, bueno, pero esos son los mismos que salvaron a los comunistas, digamos, o sea, a los países comunistas de sus funcionarios. En favor, digamos, de la gente, digamos, que hacía transacciones por fuera, porque si no se hubieran muerto todos. ¿Tenés un minuto para renovar? Sí, sí. Javier, ¿vos te imaginás este futuro que vos planteás entre los colectivistas y el espectro variopinto de los defensores de la libertad? ¿Vos te imaginás esto en algún momento del país como en dos partidos políticos o en dos grandes alianzas que van a disputar un espacio político? Y si ese fuera el caso, ¿cómo te imaginás que se puede construir esto? Yo, digamos, espero poder ver esa situación donde nos agrupemos por una cuestión ideológica. Porque si no vamos a seguir de marchas y contramarchas, o sea, hacemos toda una mezcla de cosas heterogéneas y después llegas al poder y no puedes hacer nada. Y no se resuelve mirando encuestas. No se resuelve mirando encuestas. Vos tenés dos formas de encarar el problema de las encuestas. Una es mirar las encuestas y decir lo que la gente quiere escuchar. Te convertís el humano de plastilina, que siempre queda bien con todo el mundo. Que además eso es absolutamente inconsistente. El teorema de imposibilidad de error aplicado a esto se diría, mirá, no te va a dar los números porque... Mira, se lo voy a hacer con un caso aplicado. Yo tuve que definir el formato de la lista, que ahí está, que tuvo que lidiar con eso. Tipo brillante, si los hay, querido Marcos Urtubey. Entonces, que lo hemos traído a las filas de la libertad. Es interesante porque había que armar la lista. Entonces, ¿cómo resolvíamos el tema de la lista? Entonces, ¿cuál es el problema? Que todos tienen demandas por los mismos lugares. Entonces, no sé, todos, por ejemplo, quieren el primer lugar de la lista. Bueno, está bien, pero hay uno solo y son varios los que lo quieren, ¿no? Entonces, hay dos modelos para resolverlo esto. Una es, o sea, bueno, agarro la lapicera, yo lo determino yo. ¿Cuál es el problema con esa metodología? Que va a haber uno contento y todos los demás descontentos. ¿Saben lo que hice yo? Digo, te voy a enseñar la lapicera. Agarré, le puse la lapicera y dije, se arreglan en ustedes. Me fui. Él sabrá todo lo que habrá pasado, yo digo, o sea, pero yo no me peleé con nadie. ¿Por qué? Porque entendí la lógica del teorema de imposibilidad de Arrow puesto en estos términos. Es decir, el teorema de imposibilidad de Arrow muestra que aun cuando vos tengas agentes racionales con preferencias consistentes, es decir, que respeta la transitividad, eso no te asegura la consistencia en el agregado. Esto es obvio, o sea, todos quieren el primer puesto y obtener un solo primer puesto. Eso, digo, para que vean cómo yo voy comprendiendo los procesos decisorios. El segundo punto es, yo espero que podamos agruparnos por afinidad ideológica, para que cuando, digamos, el que llegue con mandato y haga lo que tiene que hacer. Sí, porque si no nos salimos más. O sea, y me parece que en algunos contextos eso es muy difícil de hacer. Y en otros contextos es mucho más fácil. Ejemplo, yo quiero cerrar el Banco Central. Si la tasa de inflación en Argentina fuera a 1 o 2%, parecería un disparate. Ahora, si vos estás en el medio de una hiperinflación, además lo cerrás de toque. ¿Ok? O sea, no importa, es más larga la discusión del Banco Central, la puedo ver cuando quieran, pero... De hecho, la clase que hago hoy pública, que la vamos a hacer en Villalugano, es por qué hay que eliminar el Banco Central. Entonces,
lo que yo creo es que en determinados contextos algunas cosas van a ser mucho más fáciles de hacer. En otro contexto, a ver, digamos, bueno, qué sé yo, en Estados Unidos están más o menos ordenados. Digo, está claro, digo, por dónde van los republicanos, está claro por dónde van los demócratas. Digo, necesitamos un ordenamiento así que quede claro de qué lado estás en la ideología, para que vos llegás con un mandato. Y lo que va a pasar, una vez que pase eso, bueno, vas a tener gobiernos con perfiles más liberales y que van a hacer las cosas bien en la economía va a empezar a recuperar, va a estar mucho mejor, y ahí, digamos, siempre va a aparecer la izquierda y va a colar un poco de la envidia, ¿sí? Y entonces aparecerán las cuestiones distributivas, harán algún que otro quilombito y arreglarán un poco la economía, y después vendrán de vuelta los liberales y la arreglarán y la pondrán de vuelta en funcionamiento como corresponde. Es una cosa que ocurre regularmente, pero no esto que es elegir entre socialistas de malos modales y socialistas de buenos modales. El problema es el socialismo. Entonces, digo, estirpemos el socialismo, digo, de nuestras vidas. ¿Por qué vía? Y por la vía democrática, o sea, que la gente le quede claro que es un sistema que hambrea. Ahora, si seguimos votando entre... pero para que tiene un montón de diputados. Sí, pero han ido contra la libertad, han ido contra la propiedad y han ido contra la vida. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es como el día que me vino a ver un pastor evangélico por el tema. Entonces estábamos hablando todo. Entonces me preguntó cómo iba a ser mi lista, si tenía celeste, si tenía verde. Ahora salió y se conoció, digamos, está toda pintada de celeste. Pero digo, al margen de eso, entonces me dice, ya habíamos terminado la charla, todo. Y ya cuando lo veo cómo se acomodaba, ya venía la pregunta. Entonces agarra y me hace un planteo sobre los modos. Digo, lo primero es, a ver, primero que, digamos, si usted vino acá, usted sabe quién soy, no es que, digamos, o sea, vino acá, cayó de un no sé, un plato volador. O sea, usted sabe con quién está lidiando. Y la segunda es, mire, vaya y lleve este planteo a Lustó, que tiene unos modales bárbaros. Me dice, no, pero es el verde. Bueno, pero tiene buenos modales, elija. O sea, no existe, digamos, o sea, esa uniformidad. Y de hecho nosotros en la lista justamente hay esto. Digamos, hay distintos tipos de liberales, digamos, y se entienden esas diferencias, y nosotros buscamos una construcción de vuelta, que sea aquellos que defienden la libertad en contra de los colectivistas. Creo que están dadas las condiciones para que eso se empiece a construir. Si lo logramos, vamos a hacer un gran avance y vamos a tener muchos años de libertad que nos saquen de esta miseria. Bueno, excelente. Muchas gracias.